Aquí con ustedes Luis Manuel El Chacho López, a quien como siempre le agradezco su presencia, su constancia, su profesionalismo, y aquí conmigo en la Iberoamericana. Qué gusto. ¿Cómo? Gusto de... Al contrario, Pedro, siempre. como siempre. ¿Cómo le hacemos para cuidar la gasolina y los consumos? Pues hay que ponerse muy vivos, Pedro, porque fíjate, la vez pasada que hablamos de este tema, surgieron muchas preguntas, entre ellas el tema de la liberación de los precios, porque te acuerdas que hablamos de que ya estamos a muy poco tiempo de que entren los competidores extranjeros, Sí. es decir, las grandes fábricas de lubricantes, de combustibles del mundo van a llegar a México en breve, y esto creo que va a cambiar mucho el panorama del mercado. Pero la gente se imagina de inmediato, Pedro, que como sucede en otros países, el precio de la gasolina va a tener una baja muy sensible, muy grande, y abusados, atención, no es tanto. ¿Por qué? Porque recientemente con el nuevo proyecto del paquete económico se habla ya de una propuesta que hace la Secretaría de Hacienda para fijar una cuota, un impuesto fijo, para poder equilibrar el impuesto que se paga. Y esto, pues mucha gente lo sabe, lo intuye, pero pues hay que estar seguros de ello, porque cada tanque que tú llenas en tu coche, estás contribuyendo a los impuestos del país, y esto lógicamente tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, fíjate nada más, de enero a julio, con la baja de los precios internacionales del petróleo, recaudó, fíjate nada más, 27,482 millones de pesos en 7 meses. ¿Tú crees que van a dejar escapar eso? No. Evidentemente. Y menos ahora, con las condiciones como están. Ahora, he de decir una cosa, porque ustedes dirán, esto es para pagar impuestos, órale. En Estados Unidos también se paga impuestos, claro, en las gasolinas, pero la proporción sobre la imaginación que tienen los legisladores en la tributación, aquí cualquier genio dice, pues vamos a ponerle impuestos a las gasolinas. Metámosle más. Bueno, este nuevo impuesto fijo que se fijará más o menos alrededor de entre 25 y 30% del precio tope. Es decir, cuando entre todo esto, a partir seguramente de este 2016, si lo aprueba el Congreso, los precios de la gasolina los va a fijar la Secretaría de Hacienda en un mínimo y en un tope máximo. El tope máximo va a tener una carga del 30 o 25%, y ese componente va a estar adicionado por otros 12 rubros, como tú dices, que llevan pues el impuesto local de esto, el otro, y el traslado, y exactamente, el famoso centavo verde, ¿no?, que se clavó desde los años 80 y que nunca sirvió para nada. Pero bueno, todo eso va a ir ahí mezclado. Entonces, a final de cuentas, la gasolina va a seguir siendo cara. La gasolina va a seguir siendo un producto de consumo caro, y por lo mismo, creo yo, Pedro, tenemos que tener la conciencia de que hay que cuidarla. Me decía mucha gente, es que ya cuando baje la gasolina va a haber mucho menos posibilidades de que sea vendida en el mercado negro. A mí me parece que no. No. A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque no se ha atacado ese problema de fondo, porque no se han tocado las fibras sensibles de ese problema, y los precios, a final de cuentas, de acuerdo a los cálculos que están haciendo algunos especialistas, pues van a quedar con variaciones de centavitos. O sea, no va a haber grandes movimientos de entrada. ¿Por qué? Porque esto es un elemento fuerte, muy fuerte de recaudación para el gobierno. Entonces, se le está poniendo una especie de candado fiscal al precio de la gasolina para que las fluctuaciones no afecten la tributación, obviamente, y espero también que no afecten al consumidor final, porque esto es lo que puede pasar, ¿no? Cuando se va para abajo la gasolina en otros países, como en Estados Unidos, sigues pagando el impuesto, pagas menos gasolina. La relación, fíjate nada más cómo estamos ahorita. Tenemos 13.70 el precio de la gasolina magna, la premium está en 14.53. Sí. Si nosotros sacáramos un promedio, en Estados Unidos estarías pagando como 9 pesos más o menos por el litro entre una y otra. O sea que estamos hablando de un diferencial como del 30%. Como del 30%. Sí. En donde está precisamente ese nuevo impuesto de cuota fija. Fíjense ustedes lo caro que representa para el país, para México, el sacarnos de la competitividad. Se argumenta en el gobierno y en algunos círculos empresariales que el impuesto a las gasolinas es un impuesto a gente que tiene dinero para pagarlas. Yo no voy de acuerdo con el asunto, y les voy a decir por qué. Porque en el transporte masivo de productos que son insumos, que muchos de ellos dependen en la canasta básica, también está la gente de estratos muy bajos, y ahí se repercute el precio del diésel
en el transporte de aquello que es un perecedero que acabará llegando hasta la mesa en las familias mexicanas. Eso también tiene una incidencia y eso es también parte de lo que impacta en todos los niveles socioeconómicos en el país, por un lado. Y por el otro lado, estamos los mexicanos pagando por la refinación de un producto pétreo de la que no tenemos en México la capacidad para refinar todas las gasolinas que tenemos en nuestro tanque. En el tanque de gasolina del Chacho, ahorita, más del 50% de la gasolina que trae en ese tanque es importada. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y es importada con un nivel de calidad que no está listo, por ejemplo, para competir con las gasolinas que traerán los nuevos jugadores en el mercado. Porque nosotros tenemos gasolinas en México entre 89 y 92 octanos, ¿no? La Magna y la Premium, el diésel es otra cosa, que es un diésel que si pudiéramos equiparar es una tecnología como de 1974 más o menos. O sea, estamos muy retrasados en el tema del diésel, pero hoy, por lo menos, en Europa y en Estados Unidos, una gasolina equivalente a la Magna, o sea, la que tiene aquí en México 89 octanos, en Europa y en Estados Unidos está en 92. Octanos. 94. Lo cual el octanaje es el grado de facilidad que tiene en la eficiencia de la combustión. Entonces eso te da un mejor desempeño del vehículo. Produce más energía. Produce más energía. Al quemarse más la gasolina, necesitas menos para mover y desplazar el peso que tienes en tu coche. Exacto. Así de fácil. Entonces, eso creo que es algo muy importante porque, como tú dices, la gasolina es un agente de la actividad económica del país. Y me ha tocado platicar con muchas personas. Yo siempre recomiendo, cuidemos la gasolina, porque no importa que tengas mucho o poco dinero, que uses mucho o poco el coche, que vayas muy rápido o que vayas muy lento. El tema es, esto es un hidrocarburo, eso se va a acabar en algún momento. Y en la medida que lo cuidemos, estamos apoyando la riqueza del país y estamos apoyando las posibilidades de generar un México próspero. Entonces, si aprendemos a cuidar los combustibles, creo que vamos a tener mucha más conciencia de cómo podemos movernos hacia cosas mucho más productivas. Y eso creo que es una de las bondades que tiene el hacer conciencia en esto. No importa si tienes o mucho o poco, no importa para que lo uses, lo tienes que usar gradual y responsablemente, porque esto, a final de cuentas, como tú dices, repercute en parámetros económicos que son vitales para todos y es un recurso perecedero, es un recurso que se va a acabar. Hagamos lo que hagamos, se va a acabar. Entonces hay que tener conciencia. Hay muchas teorías sobre cómo se puede cuidar el combustible, cómo se puede ahorrar, pero ¿sabes cuál es la mejor? Y creo que tú estás ahorita haciendo una prueba de manejo interesante, Pedro, y que estás disfrutando de cómo vibra un poquito más la sangre al recorrer y pisar el pie derecho, ¿no? Traigo el Mazdita, el Mazda. El MX-5. El MX-5 es un clásico. Es el convertible más vendido en la historia. En la historia del mundo. 2,5 millones de coches vendidos. Ahorita traigo el Mazda MX-5 que todavía no sale al mercado en México. Me lo mandó Miguel Barbetio, quien le mando un abrazo cariñoso. Y hoy usamos el coche, ¿verdad, Alex? ¿Qué tal veníamos? Bueno. Llegamos, háganse de cuenta que venía en una patineta, porque venía, pero colándonos ahí por todos lados, extraordinario. Incluso algunas patrullas no se nos quedaron viendo porque estaban todos dormidos adentro de la patrulla. Pero si hubiera sido el caso, sí hubiera meritado. Todavía no, se enseñaron su guajolota. Entonces todavía no estaban en activo. Todavía no, pero sí fue, digamos, una experiencia, es una experiencia extraordinaria. Fíjate, este coche, Pedro, amigos, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con un coche de alto desempeño, porque es un coche que sientes, vas rápido, es un coche emocional, pero tú te sorprenderías la eficiencia en el consumo de combustible que tiene. Le bajaron aproximadamente 35 kilos de peso en la generación anterior a esta. Tiene un motor mucho más eficiente que quema el combustible mucho más eficientemente y te da 19% mejor rendimiento de combustible. Estamos hablando de unos 17-18 kilómetros por litro. Un motor de 4 cilindros que puede andar fácilmente a un ritmo deportivo, un ritmo alegre sin estar quemando demasiado combustible. Esto creo que es una de las tendencias que vamos a ir viendo.
paulatinamente evolucionar y avanzar muy rápido en los coches que manejamos todos los días. ¿Por qué? Porque es, insisto Pedro, es una responsabilidad el cuidar el combustible, obviamente para no pagar más, para no pagar de más por nuestros traslados, pero evidentemente para proteger este tipo de cosas, ¿no? Hay dos formatos, uno es el tecnológico que ahora ya está empezando a ver en los vehículos nuevos, en donde tú paras el coche en un alto y se para el motor, ¿no? Es el famoso formato, start-stop. El start-stop que es digamos, un manejo ecológico y económico, ¿no? Por un lado. El arranque es inmediato y es sorprendente algunos vehículos que ni cuenta te das. Nada, no, ni sientes, tú aceleras y ya está encendido el coche. Absolutamente nada, ni en sonido ni nada. Esa es una. Y dos, hay una constante que he visto en algunos países cuando se habla de la necesaria economía producto de la precaria situación de las economías de las que se trata. He visto esto en algunos países, como por ejemplo en Cuba, como por ejemplo en Perú en algunas épocas de escasez, como por ejemplo en Argentina, en donde los taxis en los paraderos se quedan ahí esperando a que llegue el potencial pasajero, cliente, ¿no? Y en el momento en que va a llegar, se van aproximando hasta el punto en donde se van subiendo los pasajeros que hacen cola y van empujando el coche para no encender el motor. Y empujar el coche implica sí un proceso de ahorro de gasolina, pero también una problemática que está ligada con un desalineamiento entre los precios en una economía determinada con respecto a la realidad que tienen que enfrentar. Imagínense un taxista, pues su insumo es la gasolina. Claro. Y en México nos vamos a quedar el año que entra con un formato en donde no piensen ustedes que la gasolina, como bien dice el Chacho, va a bajar su precio de manera ostensible. No. Se dejará al libre albedrío de las fuerzas del mercado, pero con un ingrediente impositivo que va a ser imposible pensar que nuestras gasolinas serán baratas. Desafortunadamente, esa es la coyuntura. Ese es el tema. Querido Chacho, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. conmigo. Al contrario, Pedro, qué lujo de venir aquí contigo a la Ibero. Me siento muy refrescado de ver a tanta gente joven. Sí, decía el maestro Jaime Sabines que la juventud es una enfermedad que se adquiere por contagio. Aquí venimos a contagiarnos nada más. Claro. Hacemos un corte y regresamos aquí con más noticias.